Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno, filial, amoroso saludo de paz y bien. Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, ¿y tú? Bendecidos, encendidos y en victoria. ¿Qué les parece ese saludo de un niño? Ese saludo, nosotros generalmente siempre bendecidos y en victoria, lo que generalmente se dice, pero el niño dijo encendidos, de nuestra comunidad, de nuestro ministerio de niños. Bendecido, encendido y en victoria y con tendencia a mejorar. ¿Qué les parece eso? Así estás tú, empezando este momento, este día tan maravilloso del Señor. Entonces prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tu espíritu, deja que tu alma se libere para que recibas la palabra de hoy. Con mucho entusiasmo, a ver el Señor qué nos va a decir hoy, ¿sí? A ver qué nos enseña hoy. Entonces empezamos invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, hermoso, precioso Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor y misericordia para con nosotros, porque tú nunca nos abandonas a pesar de nuestras infidelidades. Tú estás siempre con nosotros. Gracias, papá, por la palabra que nos vas a dar hoy, porque nos vas a hablar directo al corazón. Gracias, Padre, por tanto amor y misericordia para con nosotros. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Bueno, mi amor, amén. Palabra para el día de hoy. Estamos en Lucas 10, del 25 al 37. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verle dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando le vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verle sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura. Lo llevó a un alejamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: Cuide a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me llama la atención, Moni, cómo un maestro de la ley quería venir a poner a prueba al Señor, ¿no? Y le hace esta pregunta tan interesante: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Bueno, ¿y tú qué deberías hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué deberías hacer? Ponte a pensar. O sea, ¿o tú qué estás haciendo para conseguir la vida eterna? ¿Realmente estás pensando en la vida eterna? O sea, ¿tú trabajas todos los días en función de la vida eterna? O sea, ¿tienes en cuenta que este tiempo va a ser temporal y que tú vas a estar en el cielo y que allí va a ser, o sea, aunque ya tenemos de por sí
fíjate, estamos teniendo vida eterna o muerte eterna, porque nosotros somos eternos. Solamente que este cuerpo se ha de morir, se van como a los gusanos. Pero este cuerpo, sí, este cuerpo es mortal, pero tú, lo que eres tú, en realidad tu espíritu, no muere. Perdón, la muerte carnal, pero vas a estar, es eterno, es eterno. O sea que hay vida eterna o hay muerte eterna. ¿Tú estás preparándote para la vida eterna o te estás preparando para la muerte eterna? Esta es una preparación. La vida es una preparación. ¿Qué estás haciendo realmente para conseguir la vida eterna? Dice el maestro de la ley. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Porque si lo va a poner a prueba mi Jesús, tal vez él como doctor de la ley, conocedor de la palabra, se la sabe de memoria, todos los días está predicando la palabra y está haciendo esta pregunta: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y mi Jesús te pregunta a ti: ¿tú qué estás haciendo para conseguir la vida eterna? ¿O estás consiguiendo la vida, la muerte eterna? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Dedicado plenamente a tu trabajo? ¿Dedicado plenamente a las cosas del mundo? ¿Dedicado simplemente a las preocupaciones, todas las preocupaciones del día? Te levantas pensando en el trabajo, te acuestas pensando en el trabajo, haces cosas impropias. Eso es estar buscando la muerte eterna. Me parece interesante esos dos conceptos, porque si mi Jesús dice la vida eterna, ok, entonces hay una vida eterna, es que tú ya eres eterno. Aquí te estás preparando, haz de cuenta que esta es la universidad, donde te estás preparando. ¿Por dónde vas a ir? Tú estás escogiendo el camino, estás labrando el camino, ¿sí? Estás labrando. Por ejemplo, yo estoy tratando de organizar el patio de la casa, cementando el patio de la casa. No. Bendito sea mi Dios. Me ha costado porque como no sé, yo estoy aprendiendo. Sí, estoy aprendiendo a cementar. Pero ¿cómo me cuesta? Sí, me cuesta mucho porque estoy tratando de pensar, tengo que hacerle una base para después sacar otra base aquí y después pasar una regleta y echar el cemento. No, mejor dicho, pero sobre todo lo más duro es revolver ese cemento, dejarlo en el punto preciso. No he podido. Y tengo que pisotear la arena, pisotear mejor dicho, la tierra, pisotear el escombro para que quede mejor cimentado. Estoy preparando el terreno para que quede bonito. Entonces yo visualizo que va a quedar muy bello el patio, pero ya llevo como mucho tiempo y será cuándo lo terminaré. Pero ahí voy, despacio, pero ahí voy. La vida eterna, ¿cómo será estarme preparando para la vida eterna? Tendré que luchar así. Yo a veces termino recansado. Ayer estaba súper cansadísimo, ¿sí? Me tocó darme un choque. Me acuerdo que les conté en otro momento un choque. Agua con agua fría a bañarme a ver si me despertaba. Me desperté. Ah, bueno, eso está muy bien. ¿Estás preparándote para la vida eterna, princesa de Dios, o para la muerte eterna? Príncipe de Dios. Y príncipe de Dios. ¿Te estás preparando para eso? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Porque no hay otro camino. Solamente hay dos. La vida eterna o la muerte eterna. Así no lo quieras creer, pero te estás preparando. Solamente que no te has dado cuenta. Porque tal vez tienes tus sentidos completamente enceguecidos y te has dedicado simplemente a ver lo humano y lo material y no has visto lo espiritual. Si te estás preparando, ¿cómo estás preparándote? ¿Sí? Si ya estás cayendo en cuenta, de verdad, yo estoy preparándome para la muerte eterna. Claro, te estás preparando cuando te dedicas solamente a tu trabajo, cuando te dedicas, y fíjate que el Señor entonces nos da una forma. ¿Y sabes cuál es la forma? Misericordia. Y la misericordia se traduce en otras palabras en el amor. El amor que es entregarse por el otro, el amor que no es estar pendiente de si hizo, si me da, si no me da. El amor es atender a aquel que es diferente a mí. El amor es atender a aquel que es inclusive, que ni siquiera nos hablamos, porque entre los judíos y los samaritanos nada de diálogo. No se podían hablar. Recuerda el pasaje de la mujer samaritana que le dice: tú me vienes a pedir que soy samaritana y usted judío me viene a pedir agua. Es que nosotros no podemos hablar. Entonces fíjate cómo el samaritano ni le pregunta que es judío, no le pregunta nada. Mientras que los otros, el Señor sí le dice a uno directico:
directico. Tú te dices ser una persona creyente, tú te dices ser un hermano del otro, ¿y qué haces? ¿O a quién tú le das? Y este hombre hace de todo sin pedir recompensa en absoluto. Y da de sí todo, todo de sí. Inclusive le paga para que lo atiendan muy bien y viene a mirar si realmente fue bien atendido. El amor, eso es el amor, la misericordia, amor. Y mira cómo es interesante el diálogo que establece nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no discute con el mal. Él no discute con el mal. O sea, el mal en ese momento representado por un maestro de la ley porque tenía una intención incorrecta de hacer caer a nuestro Señor. Él venía con esa intención de hacerlo caer. Y él no discutió. Lo más emocionante fue que él le devolvió la pregunta. Y esto es lo que muchísimas veces no vemos, que el Señor nos dice qué tipo de actitudes nosotros tenemos que manejar en esos momentos de la crisis, ¿sí? Porque hay muchísimo, yo me acuerdo muchísimo tiempo atrás, cuando mi esposo llegaba con alguna pregunta de doble sentido y tú ya la sientes, porque mira que sí se percibe. Y tú en vez de entrar en la discusión, ¿cierto? Que al principio yo sí caía en la discusión, pero cuando yo entendí esa parte, yo ya no caía en la discusión, se la devolvía con una pregunta, así de sencillo, ¿sí? Hay que devolver, o si no, quedarte callada y no pelear ni comunicarte con el mal. Es que el problema es uno entrar a hacer esa conversación con el enemigo, ¿sí? Porque en esa conversación con el enemigo generalmente nosotros perdemos. Entonces el Señor nos está diciendo, o sea, si alguien viene con esa intención de hacerte caer y de pelear, no entres en esa pelea, no entres en esa discusión, no entres en esa forma, en ese diálogo al cual te quieren llevar. Para nada, o sea, devuélvele la misma pregunta. Y mire, tanto así que como contestó bien, entonces quería justificar, o sea, en pocas palabras quedó en evidencia de que él sabía la respuesta. Y entonces quería justificar su pregunta haciendo otra pregunta más pues de trampa, porque era una pregunta de trampa. Y entonces el Señor vuelve y hace la misma. Se la disfrazó también. ¿Por qué? Porque el Señor no entró a decir, no, pues el prójimo es esto y esto, como uno entraría a justificar, como uno entraría, porque el mal sigue insistiendo para ver si tú caes. Y no, el Señor simplemente pone un ejemplo y en ese ejemplo vuelve y le devuelve la pregunta, ¿quién es el prójimo tuyo? ¿Sí? A través de ese ejemplo. O sea, el mal en ningún momento entró a discutirle, a justificar, a decir que conocía, nada de eso, porque es que cuando una persona viene con esa doble intención a preguntarte, cuando tu esposo viene con esa doble intención, cuando tus hijos vienen con esa doble intención, ¿qué es lo que sucede? Se está buscando es el momento de la pelea, y no podemos caer en ese momento de la pelea. Nosotros tenemos que aprender a ser sabios como el Señor nos pide. Aprender a ser sabios. ¿Y cómo podemos ser sabios? Podemos ser sabios con la presencia del Señor, con la sabiduría de Él, aprendiendo de su palabra. El Señor en estas palabras nos enseña cómo es que nosotros tenemos que actuar y a veces hasta también cómo debemos contestar, ¿sí? Y es importante esto, o sea, es importante que con lo que Rafa estaba diciendo, de si tú te estás preparando para la vida eterna, entonces tienes que cambiar tus actitudes, tu forma de hablarle a las personas, a los más cercanos, ¿sí? Porque a veces los más cercanos son los que te generan esa crisis, a veces los más cercanos son los que te buscan la trampa. ¿Por qué? Porque el pecado de ellos está siendo usado por el enemigo para que tú caigas en la tentación. Y caer en la tentación es pecado delante del Señor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy, muy pendientes de esta situación que el mal estaba manejando
para hacer, porque es que era eso, hacer caer en tentación a Jesús, porque eso era lo que buscaba. Eso es lo que el mal busca de nosotros, hacer caer en tentación al Hijo de Dios. O sea, si tú eres hijo de Dios, tú tienes que tener claridad. Esta persona conocía la ley, nos está diciendo, Satanás conoce la ley. Porque Satanás era un ángel de luz. Si Satanás era un ángel de luz, él también sabía lo que el Señor hablaba cuando él estaba en el reino de la luz. Pero desafortunadamente, como entró el pecado en el ángel y vino y contaminó la tierra, pues él está haciendo las mismas cosas y está buscando personas cercanas a ti. ¿Y por qué personas cercanas a ti? Acuérdate quién era Luzbel en el reino de Dios, era cercano a Dios, cercano. Entonces, él sabe que una persona cercana muy fácilmente entiende, conoce, sabe cómo hablas, cómo reaccionas, etcétera. Entonces, por eso utiliza esa cercanía para ver si tú caes en la tentación. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero a raíz del pecado él sabe que nosotros estamos muy vulnerables. El Señor nos está diciendo cómo nosotros podemos vencer las tentaciones, cómo nosotros debemos reaccionar. Entonces, ¿cómo es de importante este pasaje bíblico? Precisamente para nosotros poder entender que nosotros no tenemos que entrar en discusiones, en diálogos con Satanás. En Génesis es clara la situación de Eva. Cuando ella entra en diálogo con Satanás, ella terminó cayendo en el pecado. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Nos dice, esto no se debe hacer. Lo que se debe hacer con Satanás es esto. Devolverle las mismas preguntas, que él se responda, que él solito se enrede, ¿sí? No que tú entres en la pelea y en la discusión con él, porque tú entras a decirle, a justificarle, Es que usted no me entiende, no me tiene paciencia. Exacto, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el mal está haciéndote caer en su trampa, porque es su trampa y no podemos permitirnos caer en las trampas del enemigo. Y fíjate, mi amor, tan interesante lo de la comunicación, ¿no? Porque siempre nos piden comunicación en la pareja. ¿Qué tengo que hacer con la comunicación en la pareja? Porque siempre, generalmente, lo que se dice de la psicología es que ustedes no tienen comunicación en la pareja. Bueno, yo les comparto la anécdota, ¿no? Cuando nos dijeron a nosotros, yo les pregunté a una persona, a una parejita que no llegó para atenderla, que si yo les pregunté, bueno, ¿y ustedes han ido donde psicólogos? Me dijeron, sí, claro. Entonces uno les pregunté, ¿qué han trabajado? Para ver qué nos dejan a nosotros para trabajar. Entonces, ¿y ustedes qué han trabajado con él? No, pues nos dijeron que el problema nuestro es comunicación en la pareja. ¿Y ustedes qué creen? Que sí, ese es nuestro verdadero problema. Yo después hablaba con Mónica y le decía, Mónica, ¿cuánto de que nosotros no hablamos de comunicación en la pareja? Dice, como que no somos psicólogos y nos olvidó la comunicación en la pareja y no trabajamos comunicación en la pareja. Entonces hicimos un programa que te lo recomiendo, se llama Comunicación en la Pareja, Rafael Aníbal Cortés, así lo encuentras en YouTube. Y nos dimos cuenta que realmente la verdadera comunicación de la pareja se mejora cuando tú tienes comunicación con Dios. Mejoras tu comunicación con Dios y mejora la comunicación en la pareja. Entonces, ¿cómo tú entras, por ejemplo, me pongo yo a pensar, cuando llega alguien, no solamente en la familia, en tu ministerio, y la chismosa o el chismoso, el que te quiere generar el problemita, el que viene con doble intención, el que se dice ser tu amigo y tu hermanito de comunidad, pero viene con una intención perversa y malévola porque tal vez está actuando en el mal. Y te llega la vecina, por decir algo, y te dice, yo vi mal parqueado, o sea, vi haciendo algo indebido, porque mal parqueado es aquí, vi haciendo algo indebido a tu esposo, estaba tomando un café con alguien. Entonces ahí, ¿tú qué contestarías? Uy, el Alcácer se le empieza a subir, uy, la espuma empieza a subir. ¿Y mi Jesús hizo lo mismo? ¿Se le subió la espuma? No. Paciencia y serenidad. Tranquilidad, porque en Él está la verdad. Y si en Él está la verdad, no se deja llevar al terreno del otro. No se deja llevar. Porque entonces la espuma se le sube a uno. Y empieza el orgullo.
Y empieza la sobradez, la prepotencia, el todo lo de Satanás que quiere hacernos daño, ¿no? Y empieza a subir. ¿Sí? ¿Cómo? No. Así empieza. No, ¿verdad? Es que es tal cual por dentro. Eso es una ebullición así. Así empieza a bullir todo por dentro. Hay una que hacerse por dentro. Sí, eso es tremendo. Y entonces en el momento que sucede, le vienen con el chisme, ¿no? Y entonces uno empieza a subirse. Y en ese momento, ¿qué haría mi Jesús? Se queda en silencio, mira tan lindo. Y lo que hace, ¿qué haría? Por ejemplo, hagamos el símil, Mori. Digamos que tú seas la chismosa. ¿Sí? Y dime un chisme. Y a ver, ¿yo cómo te contestaría? Es que ya se me ocurre. Por ejemplo, yo vi mal parqueado digamos que tú no seas mi esposa, tú eres una amiga de trabajo. Iba a decir, yo vi... Ay, si vieras dónde vi a Mónica, la vi por allá en un centro comercial, nomás de bien acompañada. ¿Y cómo la viste vestida? No, pues uno le puede decir La cosas. estoy enredando. ¿Y qué? ¿Y cómo la viste vestida? ¿Y cuándo la viste? No, así no sería. Ok. Entonces yo le preguntaría eso porque yo la enredaría. Mi esposa no me quiere entrar como en el juego, pero entonces voy a tratar de hacer un monólogo. Entonces yo le diría, ¿y cómo estarías vestida? Y en ese momento, a ver, actuando con el Señor, ¿no? Y le preguntaría, ¿y tú crees que realmente ella me está traicionando? Interesante, ¿no? Y al estarme traicionando, bendito sea mi Dios, ¿piensas que él realmente sí era una persona que no es como apta para mi esposa? ¿Tú qué crees? Yo le empezaría como a preguntar cosas, pero como estoy en estados de paz, no me engancho, sino que le hago preguntas sencillas. Pero ¿sí? Rafa, hay que tener presente que hay personas que sí empiezan a hacer esas preguntas, porque tú eres bien particular. Pero hay personas que empiezan a hacer preguntas, pero esas preguntas son para mirar, para confirmar y para llenarse de malestar, porque eso lo haría una mujer. Sí, una mujer persona sí, hace se eso. dedica a hacer preguntas más como simplemente por tratar de indagar, pero no por tratar de llevarle la corriente a la otra persona. Y más que decirle, mira, no estoy interesado en esto. Sí, Decirle, personalmente no, mi Jesús no hace eso, sino que lo lleva directamente al plano de él, porque habla desde el amor. No sé si me va a entender, sí. como en él está el amor, habla desde el amor. Sí, Entonces no se enreda. Sí, porque si no se estaría estableciendo ese diálogo con el enemigo. Y en ese diálogo con el enemigo puedes tú caer en la trampa. Sí, o sea, tú mismo sin querer te estás enredando. Entonces, no es eso. La realidad es que empiezan a llegar comentarios de tu pareja o lo que sea. Y tú debes aprender a no caer en esa situación. Qué interesante. Sí, ya sabía que estaba por allá porque él me lo dijo y ya listo, se acabó. Si es del caso. O si es del caso, bueno, es bueno que tú le preguntes a él directamente, ¿no? Es bueno que tú le hables a él directamente con quien tú lo ves porque estás tú interesada en conocer esa situación. No puedes entrar en el juego porque mi Jesús, por ejemplo, cuando fue tentado Satanás en el desierto que lo tentó, le dijo, no entres en dialéctica con Satanás. Exacto, entonces ahí es donde el Señor nos está diciendo, no, tú porque eres bien particular, tú sí haces unas cosas como tratando de hacer caer la trampa al tramposo, pero no, generalmente nosotras las mujeres somos nos involucramos más rápidamente en una conversación y terminamos cayendo en la tentación, y en esa parte sí debemos tener nosotras cuidado de eso. ¿Por qué? Porque terminamos enredadas y terminamos cayendo en tentación y eso no le agrada a Dios. O sea, nosotros sí debemos tener ese cuidado y no permitir que ese comentario que se vaya a hacer siga más. No se puede, o sea, ya sea porque tú le dejas si ya tenía conocimiento, aunque no se debería hacer eso porque estarías diciendo mentira. Y segundo, es decirle, interesante, pregúntale tú, no estoy yo interesada en averiguar qué estaba haciendo él por allá. Yo creo que tú eres el que tenía curiosidad con quién andaba mi esposo, entonces ve tú y pregúntale a él. No, ¿sí? Pienso que tampoco daría esa forma de responder porque sería como un poquito de ironía, ¿sí? O sea, más que de pronto decirle eso, mejor dicho, ¿tú qué le preguntarías, sabes? Interesante.
¿Tú qué le preguntarías? A ver, ¿entrarías de pronto con esa respuesta? ¿Entrarías con mi preguntadera? Porque yo pregunto más que mucho pregunto. Entonces, ¿entrarías a preguntar o preguntarías con odio? ¿Tú cómo responderías? A ver, si ves de pronto alguien te viene con un chisme o te viene con algo, con una doble intención, hasta de la parte espiritual, ¿tú qué le contestarías cuando alguien te viene a nivel espiritual? O en tu relación de pareja, por ejemplo, que alguien sea celoso, que generalmente se da eso lo de los celos, que es tan recurrente. Entonces, y esa persona celosa te hace ver cosas que tú no has hecho. ¿Tú cómo le contestarías espiritualmente? ¿Sí? ¿Le preguntarías? ¿Te enredarías con eso o te quedarías en silencio? ¿Qué harías tú? ¿Sí? ¿Cómo sería reaccionar? O bien porque estás en el amor o bien porque estás en el desamor. O bien porque estás en el mundo o estás en el plano espiritual. ¿Tú cómo le contestarías? ¿Cómo le contestaría entonces en otras preguntas si tú tienes una situación compleja en tu diálogo con tu esposa, en tu diálogo con tu esposo, en tu diálogo con tu comunidad y se da una situación medio compleja? Si tú te pones a pensar, ¿yo qué le contesto? Se me sale el dragón, ¡ah! Fuego. O si me pongo a pensar, bueno, ¿y mi Jesús cómo contestaría? A ver, pero para contestar con mi Jesús debería estar, a ver, me voy con el amor. Estoy en Si conexión con estoy en Dios. conexión con Dios, estoy en el amor, ¿cómo le contestaría con amor? Y si no tengo preguntas, ¿sabes yo qué haría? Me quedaría en silencio. Me quedaría realmente en silencio. ¿Y qué haría? Oraría, como lo hizo mi madre María, con José cuando la vio en embarazo. ¿Sí? Porque ella vio que José la miró y en ese momento sintió que José la repudió. ¿Sí? Entonces sintió dolor, pero no habló, sino que entró en oración. Porque es la otra. Si tú no tienes una pregunta de amor, una respuesta de amor, ¿qué debes hacer? Pues quédate en silencio. Porque el silencio no es como dice humanamente que el silencio otorga. No, no, eso es un concepto humano. El silencio en ocasiones te da la posibilidad de no entrar en esa contienda y en esa pelea. Y así no vas a caer. Para que poder actuar desde el amor, hablar desde el amor. Porque el Señor perfectamente te dice, ok, si te vienen a pelear, quédate en silencio y actúa en el amor. Actúa en el amor y pregunta, pero pregunta con la misma pregunta que te hicieron. Esa forma es hermoso porque es una pregunta de espejo, se llama así en psicología, una pregunta de espejo. O sea, tú le preguntas, ¿viste, por ejemplo, y bueno, ¿y si la viste? ¿Y cómo la viste? ¿Sí? Bueno, pero no vayas a entrar como dice Mónica porque de pronto te pones a preguntar y te va a doler en el alma porque te van a empezar a chismear y van a inventar malas cosas porque las personas no ven lo que realmente es sino lo que ellos quieren ver. No, y lo ¿Sí? peor es que dices eran amigos tuyos, pero si es amigo tuyo, hasta dónde conviene algunos comentarios. Entonces, Claro. si es amigo tuyo, se supone tener cierta amistad también con la persona a quien vio, ¿no? Por eso tienes que tener mucho cuidado cuando alguien viene a hablarte mal de tu esposa, no lo aceptes. Porque fácilmente te viene, oye, pero tu esposa es tal cosa, ¿no? Entonces, ¿de verdad te parece que sea así? Interesante, le devuelvo. ¿Sí? Pero si tú entras en esa discusión, cometes un pecado. No te lo permitas. O sea, es importante uno escuchar, pero tú te quedas con eso y después tú vas a verificar si es verdad o no. Pero no entres en esa discusión porque tal vez alguien sí viene con unos elementos que son valiosos y no tiene que ser el mal tampoco, porque en ocasiones son unas personas que vienen no a hacerte trampa porque te pueden venir a decir una verdad y si tú te cierras, fácilmente puedes, no es que tu hijo esté consumiendo droga, me vienen con eso, pero si me vienen con el doble sentido y con la pullita, es que tu hijo es un vicioso, ya viene la puya, pero viene consumiendo droga o está consumiendo droga, tengo que estar a oídos abiertos, oídos atentos a ese llamado porque tal vez sea un centinela que me está diciendo cosas que son apropiadas. O sea, ten mucha prudencia la forma en que tú contestas con tu esposa, por ejemplo. Son formas bonitas en que tal vez me están diciendo a mí, estás fallando en tal cosa. O sea, tenemos que tener ese discernimiento, pero todo bajo la luz del amor. O sea, de Dios. Y en ese momento vamos a saber cómo contestar, ¿no te parece? Dios los bendiga. Nos pasamos bastante tiempo. Bueno, Dios los bendiga. Chao. Chao.